Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Dos focos de atención en el episodio de esta semana. Óscar Washington Tabárez. Hablaremos con Jorge Señorans, coautor del libro Maestro, el legado de Tabárez, y también con Seba Eguren, que fue campeón con Uruguay, precisamente bajo el manto de El Maestro de la Copa América en 2011. Y hablaremos de la jornada 5 de la Champions con José David López. Looking for the 1-2, Balotelli drops, Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely, for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Tras la dolorosa derrota en Bolivia esta pasada semana, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunciaba la destitución de Óscar Washington Tabárez como seleccionador charrúa. En el episodio de esta semana no pretendemos fiscalizar si es una decisión más o menos justa, si fue quizá el propio Tabárez el que debió en algún momento dar un paso al costado, si se debió entre las dos partes tomar la vía de una transición menos dolorosa, una separación menos abrupta de los caminos de lo que hemos tenido en los últimos días. Lo que pretendemos sobre todo es poner en valor el trabajo de Tabárez, no solo por los títulos ni éxitos deportivos, campeón de la Copa América en 2011, semifinalista, recordémoslo también, en el Mundial del 2010, sino hablar más de lo que ha creado, de cómo ha edificado los cimientos sobre los que se va a sostener el fútbol charrúa, al menos en las próximas décadas. Porque la obra de Tabárez sobrevivirá a la muerte deportiva del maestro. Tabárez es, a su manera y a menor escala, como Johan Cruyff o Arrigo Sacchi. Es un técnico cuyos métodos y forma de entender este deporte va a pervivir en el futuro, a corto y medio plazo, del fútbol uruguayo. No digo que Tabárez sea tan buen entrenador como Johan Cruyff o Arrigo Sacchi, a mí no me lo parece al menos. Pero sí que digo que ha sido capaz de hacer algo más que entrenar, que ha construido algo de cara al futuro, y de eso es de lo que queremos hablar. En el episodio de esta semana en Play Fútbol, Tabárez, una lección para siempre. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando. A finales de la semana pasada se hacía oficial la destitución de Óscar Washington Tabárez como seleccionador uruguayo. Nos vamos directamente hasta Uruguay para analizar el legado, ese legado que deja Tabárez. En 2018 se publicó el libro Maestro, el legado de Tabárez. Uno de los dos autores de ese libro, Jorge Señorans, nos acompaña hoy en Play Fútbol. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Pues encantados de charlar contigo, de una figura que conoces perfectamente, como es la de Óscar Washington Tabárez. Te hago la primera pregunta muy directa, Jorge. ¿Tú te lo esperabas, tal y como estaba la dinámica de la selección? Y las sensaciones son extrañas, porque por un lado había mucha manija, como decimos nosotros acá los uruguayos, en torno a los resultados que no se dieron. Fueron 4 derrotas consecutivas, y por otra parte, existía eso de que quedan 4 partidos, 2 de los cuales eran como local y perfectamente eran ganables, y los cuales la selección podría repuntar en cuanto a la tabla. Entonces queda eso del inicio, ¿no? Esa sensación extraña de que por un lado era esperable y por el otro no. ¿Cómo se lo ha tomado la afición? Porque vi alguna encuesta justo antes de que se tomara la decisión final, vi alguna encuesta en la que estaba la cosa muy igualada, incluso había un porcentaje superior a favor de la continuidad de Tabárez que de la destitución. Es muy relativo, Bruno, lo que pasa lo de las encuestas. Sí. Porque depende en el momento en que se haga, y depende
justamente del resultado. Fíjate que si la selección viene de 4 partidos con derrotas consecutivas y yo salgo a la calle, es más que probable que la gente me diga que se vaya. Pero bueno, por ahí también tiene esa otra doble lectura, ¿no? En un momento complicado, también un alto porcentaje optó por que se quedara. Acá hay algo que es muy claro, y al margen de lo que se pueda discutir desde el punto de vista futbolístico, porque bueno, hay entrenadores que te agradan, hay propuestas que te agradan un poco más que otras. Acá lo que queda claro es la obra que hizo Tavares, y Claro. en eso ha generado un respeto muy grande, que creo que es un reconocimiento mayor a nivel internacional incluso que aquí en Uruguay. Es interesante lo que dices, que todavía se respeta más, se elogia más la obra de Tavares, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, en nuestro programa, que a nivel local. Yo decía en la introducción, precisamente, Jorge, que es una figura que trasciende al tiempo en el que ha estado entrenando, porque ha creado una estructura, ha organizado las categorías también inferiores de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para empezar en función de unos valores, de unos valores en los que él cree de manera muy firme, también de una manera de vivir el fútbol muy, muy particular, y luego trabajar, como decíamos, con las categorías inferiores, siempre estando pendiente de los jóvenes, para fomentar también la aparición poco a poco de talentos, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Fíjate que él iba absolutamente a todos los entrenamientos. Él solía ir de mañana al complejo de la AUF. Hay un detalle que lo marca y que nosotros justamente lo dejamos reflejado en el libro, y es que cuando los más chiquitos, que son de una categoría sub-15, con edades de entre 13 y 14 años, van al complejo de la AUF para realizar su primer entrenamiento con la selección, él estaba al pie del ómnibus esperando a cada uno de esos chiquitos, a los cuales le daba la mano y le daba la bienvenida. Y posteriormente, cuando entraban a la sala de conferencias del complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no se les hablaba de fútbol, sino que les decía que ahí en el complejo había 2 cosas que no podían faltar. Una era saludar, así ingresaran a un lugar donde había una persona a la cual no conocieran, y la otra decir gracias a cualquier persona que hiciera algo por ellos, ya sea que les alcanzara un vaso de agua, una venda, una camiseta, o les retirara el plato de comida de la mesa. Uh-huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Respeto. Esa era la palabra que definía justamente el proceso de Tavares. Y ahí, todo para arriba. Uh-huh. Lo más importante, los valores, y a partir de ahí construir, generar una estructura también en lo futbolístico, en la que, Jorge, yo creo que ahí él no engañaba a nadie, ¿no? Que él hacía, yo creo que mentalmente al menos él hacía una especie de fórmula matemática en la que decía, vale, somos un país pequeño, por tanto con muchas más limitaciones que vecinos nuestros como Brasil y Argentina. Potencialmente tenemos muchas menos posibilidades de generar grandes talentos. ¿Qué tenemos como pueblo? Pues la garra, ese no rendirse nunca, ese ir hasta el final, eso que es tan difícil de explicar, pero que es muy cierto que lo tiene el pueblo uruguayo. Pues en base a estas 2 variables hago una fórmula matemática que me indica que lo único que podemos hacer, o lo que más nos va a convenir a nuestra selección, es ese tipo de fútbol, ¿no? Aguerrido, de tratar de ganar en cada carrera al contrario, siempre muy, muy ordenados, de una manera de entender el juego también muy, muy colectiva. En eso no ha engañado nunca, yo creo, a nadie Tavares. No, él fue mutando con su idea, porque por ejemplo, cuando él desembarca en la selección en el año 2006, él en su conferencia de prensa de presentación anuncia justamente de que Uruguay volvería a jugar bajo su conducción con un 4-3-3, con 4 defensas, 3 volantes, con un característico número 10 y 3 delanteros. Eso se comenzó a llevar a la práctica justamente en los primeros partidos amistosos, y hasta que Uruguay recibe el primer golpe, la primer bofetada fuerte en la Copa América de 2007, en un partido debut contra Perú, donde pierde 3-0, y ahí Tavares empieza justamente una metamorfosis, empieza a transformar su sistema madre, para pasar a mirar primero al rival, para ver qué es lo que puede hacer para justamente limitarlo, y a partir de ahí empezar a construir
lo que es ese sistema, por llamarlo de alguna manera, uruguayo. En los últimos tiempos ha estado en tela de discusión y se puso en tela de juicio también, justamente, de que Uruguay no juega nada, se decía permanentemente. Y yo lo definía de una manera. Uruguay juega a lo Uruguay, que es una forma muy nuestra, es una forma que viene de las raíces y que por ahí no es un juego vistoso, pero es un juego directo, que va directo. Y que para que ustedes los españoles lo entiendan, queda perfectamente reflejado en lo que es Diego Godín y lo que es Luis Suárez. Uh-huh. Suárez juega a lo Uruguay, con esa mentalidad de que vos le pones un muro adelante y él lo tiene que derribar, lo tiene que tirar abajo, lo va a atravesar, porque eso es jugar al Uruguay. Cuanto más grande es el rival, es como que, no sé, a nosotros que somos pequeñitos como país y estamos metidos en dos potencias, cuanto más grande es el rival, más nos seduce justamente ganarle. Y es una forma inexplicable y es por eso que tal vez no tiene explicación justamente el fenómeno que se da acá. Que como un país tan chiquito ha logrado conquistar tantas cosas, y por sobre todas las cosas, que es algo que los sorprende a ustedes los europeos, es cómo de una tierra tan chiquita salen tantos jugadores. Sí. Es inexplicable. Sí. Hay una frase muy... Bueno, es que al final lo que decías es que es una forma de vivir que se traslada directamente a la forma de jugar a fútbol. Me parece que está más o menos bien definido así. Me llama mucho la atención otra frase que os dice. Le preguntáis qué es para Tavares jugar bien a fútbol y dice, es enfrentar al rival, es limitarlo, y para eso necesitas jugadores polifuncionales. Habla de que el jugador tiene que estar preparado a todos los niveles, psicológico, físico y técnico, para cubrir y enfrentarse durante un partido a todo tipo de situaciones, y a eso le llama ser un futbolista polifuncional. Yo creo que ahí está muy bien explicada la manera de ver el fútbol de Tavares. Ya yendo a lo futbolístico, a la capacidad, al legado también que deja, que así se llama, es el título de vuestro libro, ¿qué nivel de influencia también ha tenido Jorge en la mejora de los Bentancur, Torreira, Valverde, Nández, Jiménez, esta nueva generación que ha venido después de la anterior, de los Luis Suárez, Cavani, Forlán y compañía, por ese acompañamiento que decíamos de las categorías inferiores? ¿Hasta qué punto crees, Jorge, que ha sido importante el maestro Tavares en el acompañamiento y la progresión de estos jugadores? Muchísimo. Mirá, él solía decir que a Pajarito Valverde, él lo recibió siendo un niño con 13 años en el complejo de la AUF y no hablaba, le costaba hablar, era muy tímido, y hoy con el paso del tiempo lo sorprende su madurez. Fíjate al grado que ha influido, que te cuento una anécdota que está reflejada justamente en el libro, que es en el momento en que Valverde va a debutar en la selección mayor. Ahí citan a Valverde y a Rodrigo Bentancur, el jugador de la Juventus, y Tavares, por lo que nos dijeron los propios jugadores, no era de tener charlas individuales ni citar jugadores, por ejemplo, en la sala o en su dormitorio en la concentración, sino que era algo espontáneo. Por ahí te cruzaba en un pasillo de la concentración y te paraba y hablaba contigo y te trasladaba algún mensaje. Y así fue como ocurrió con Valverde y Bentancur. El día que fueron a debutar, él les dijo, miren, ustedes mañana van a vivir algo que jamás vivieron en su carrera deportiva. Y es que mañana se van a subir al ómnibus acá en el Complejo Celeste, y el ómnibus va a arrancar rumbo al estadio, y se van a encontrar con algo jamás visto. Va a haber gente en la calle con una banderita, abuelas llorando, niños en los brazos de los padres, gente a caballo acompañando el recorrido del ómnibus. Le dijo, no se emocionen, fue lo único que le dijo. No les voy a hablar de fútbol porque ustedes saben lo que tienen que hacer. Les digo simplemente esto, si quieren mirar por la ventana, miren, si la quieren mantener cerrada, la mantienen cerrada, si quieren escuchar música, lo hacen, pero no se emocionen, porque no pueden trasladar toda esa emoción que van a vivir en el trayecto a la cancha, porque después vos llegás a la cancha, a la jaula de los leones, como le digo yo, y tenés que entonar el himno, y está toda tu nación cantando el himno, y es otra emoción más. Y ese fue el mensaje que les dio a ellos. O sea, ahí justamente te da la importancia de lo que ha sido un conductor
que ha ido un poco más allá de lo que es justamente la cancha y el aspecto futbolístico. Por ejemplo, con Luis, que fue el capitán de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Londres, en un partido que Uruguay iba empatando, Luis entró muy enojado al vestuario, despotricando porque no podía ser de la forma en que estaban jugando, que no le llegaba la pelota, y Tavares lo observó, no le dijo nada en ese momento, y a los 2 días lo paró para hablar y le dijo que eso no era lo que él quería para un capitán. Él no podía dirigirse así a sus compañeros. Y bueno, y le hizo justamente recapacitar. Entonces los mensajes eran permanentes e iban más allá de los aspectos futbolísticos. Ya para cerrar, Jorge, ¿qué crees que va a continuar? ¿Crees que las bases que él ha sentado se van a intentar respetar mínimamente, más allá de sea quien sea el entrenador que venga, intentar quedarse con todo lo bueno, que es muchísimo, evidentemente, que de lo que ha dotado Tavares a la Asociación Uruguaya de Fútbol? Es lo que se espera, Está claro que desde el punto de vista futbolístico cada maestro tiene su librito. A mí me dijo una vez Diego Forlán una cosa y tenía razón. Diego me dijo, va a ser muy difícil para el que venga atrás de este hombre, justamente por todo lo que logró. ¿Y qué logró al margen de que, bueno, por ahí acá en Uruguay se discutía de que en 15 años ganó una sola Copa América, y fíjate todo lo que le costó a Leo Messi ganar una, siendo el mejor jugador del mundo y jugando en una potencia como Argentina. Y por ahí yo lo que resumía o lo que me queda al margen del aspecto futbolístico, y que creo que es lo que va a recibir la persona que viene atrás, es ese legado que va a recibir, y es lo que me permitió visualizar escribiendo justamente este libro, para el cual, te comento, solo tuvimos una entrevista con Tavares, aunque te parezca mentira, y fue la última, y él ya sabía todo lo que habíamos hablado. Y a mí lo que me queda y lo que le va a quedar como legado justamente al que viene atrás es que este hombre le devolvió a la gente la selección uruguaya, se la devolvió a la gente. La selección no era de la gente. Los uruguayos volvieron a sentir orgullo de cantar su himno, como pocas veces. Yo iba al estadio y la gente no cantaba el himno. A los niños les recordó que la patria es la infancia, como él solía decir. La patria es el lugar donde vos te criaste, es la infancia. ¿Por qué digo esto? Porque acá los niños compraban la camiseta de Cristiano Ronaldo, no compraban la de la selección de Cavani o de Suárez, o la de Godín. Y hoy compran esa. Le devolvió la camiseta al país, la camiseta era de una empresa, y él se la devolvió. Le devolvió a la AUF una selección que se autosustenta, que genera ingresos que son incalculables, y le devolvió toda una infraestructura y una estructura organizada justamente que no se tenía. Porque para que tengan una idea de lo que era esto cuando en el 2006 asumió, cuando fueron a citar a los jugadores no había agenda de teléfono en la AUF. La agenda estaba en la empresa que tenía los derechos de televisión y desde ahí se llamaba a los futbolistas. O sea, para que tengan el grado de desorganización que existía acá. Y en la primera práctica que Uruguay realizó en Nueva Jersey para un amistoso contra Rumania, tuvieron que llamar un par de hinchas de la tribuna porque no completaban un equipo. Entonces, cuando vos vas al pasado y bueno, y te enterás de todo eso, ¿sí? Y bueno, y hoy llegás hasta esto después de 15 años, pucha, si te tenés que sacar el sombrero y bueno, y respetar la tarea que se hizo. Yo creo que por todo esto que muy brevemente te he resumido, la persona que venga atrás se va a encontrar justamente con eso, con un legado que le deja a este hombre, con una estructura montada que bueno, que es de esperar que tanto el técnico como los dirigentes la sepan aprovechar. Claro, la quieran respetar, evidentemente. Pues Jorge Señorans, autor de Maestro, el legado de Tavares, un placer charlar contigo en Play Fútbol y suerte con lo que queda de clasificación, aunque no sea con Tavares, a ver si os vemos en el Mundial. Te lo agradezco que hayas estado en nuestro programa y hasta la próxima, Jorge, un abrazo. Por favor, Bruno, a la orden, muchas gracias a ustedes. Así lo ha vivido Uruguay, así lo ha vivido el entorno de la selección uruguaya, esa destitución
de un histórico absoluto de la selección charrúa como es Óscar Washington Tabárez. Pero, ¿y los futbolistas? Los que fueron grandes al lado de Óscar Washington Tabárez. Nos escucha el bueno de Sebastián Eguren, ya hablamos con él hace unos años en Play Fútbol, fue campeón de América en aquel equipo de Uruguay histórico en 2011 que se proclamó campeón de América y nos escucha en directo en Play Fútbol. Hola Seba, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Pues un placer charlar contigo, muy, muy amable como siempre, Seba. ¿Qué recuerdas cómo es el vínculo? ¿Cómo definirías qué es el vínculo que crea Tabárez con el futbolista, Seba? Y bueno, más lo que hace el maestro es generar un vínculo más allá del fútbol en sí mismo. Nosotros hemos aprendido, por lo menos para mí, prácticamente absolutamente todo lo que tenga que ver con el fútbol y además del comportamiento que teníamos que tener nosotros como futbolistas de selección, como gente de la sociedad, más allá de lo que éramos como futbolistas, porque él se ha cansado de decirlo, que es de las cosas menos importantes, de las más importantes, una herramienta para un montón de cosas, más allá de lo que genera el fútbol, y eso nos lo ha transmitido él cada vez que hemos estado en contacto, ¿no? La sensación, Seba, es que él transmitía muchísimo respeto, pero en ningún caso, a pesar de que hemos visto notas, cartas de los jugadores en las últimas horas muy bonitas, letras de Forlán, de Godín, de Luis Suárez en las últimas horas diciendo adiós y agradeciéndole a Tabárez todo lo que les dio, al mismo tiempo es verdad que no era una relación de colegas, ¿no? De amigos, era de respeto, pues eso, como de un alumno que se lleva muy, muy bien o que tiene buena relación con un profesor de universidad, pero que hay sobre todo eso, respeto, ¿no? Sí, de hecho la relación con él era de usted, que para nosotros no es algo común, pero sí era de usted, y yo creo que él ese vínculo lo generaba para que ese orden jerárquico que existe en el fútbol, para que uno tome decisiones, él siempre la mantuvo y siempre tuvo para con nosotros el respeto de que siempre nos seleccionó cuando nos necesitaba, y cuando no, siempre la selección estaba por delante de los futbolistas, y eso para mí lo hace todavía más grande. Él tomó decisiones importantes, nos hizo ver que a la selección no se renuncia, sino que o uno está o no está. Entonces, vuelvo a decirte, creo que cada vez que nosotros lo veíamos en cada convocatoria había una lección que él, no creo, desde el conocimiento que tengo con él y sobre todo con charlas después, que él lo hiciera adrede. Es un libro abierto y eso es lo magnífico que tiene, ¿no? Cuentan que no es demasiado, o sea que él le da mucha importancia al colectivo. Si no ve una razón muy clara, no tiene charlas individuales con los jugadores. ¿Tú llegaste a tener alguna individual con él o no? Mira, tengo un recuerdo en algún momento cuando yo estaba para salir de la Liga Española, yo estaba con alguna duda en cuanto a lo que a mí me podía generar con mi vínculo con la selección, y él tuvimos una charla corta en un partido que jugamos en Rusia y me aclaró lo que necesitaba de mí, más allá del lugar donde estuviera, y de lo que necesitaba de todos los futbolistas que tuve en la selección. Fue la única vez, y después, lo que me acabas de decir, él mayormente le daba importancia al grupo por sobre los individuos, pero nunca dejó de importarle el ser humano. Cada vez que alguno tuvo un problema, cada vez que nació alguno de nuestros hijos, él siempre estuvo atento a esas situaciones también. Y eso, por eso te digo que la magnitud de él siempre estuvo por encima de cualquier resultado deportivo, por lo menos para con nosotros y para con el fútbol uruguayo en general, ¿no? Sebastián, ¿Uruguay tiene jugadores para jugar a otra cosa de lo que ha propuesto el maestro? Puede ser, porque cada uno de nosotros, yo jugaba en el Villarreal en aquel momento de Pellegrini, jugamos otra cosa que jugábamos en la selección. Hay algo que tiene la camiseta de la selección uruguaya, que es un peso histórico, que es realmente fuerte y hace que a veces los futbolistas no se expresen de la mejor manera, porque esa historia realmente pesa. Él ha logrado que en estos últimos años ese peso se saliera. Entonces los Fede Valverde, los Bentancur han jugado otro fútbol. Ahora, yo creo que los tiempos en selección, yo ahora estoy trabajando en la selección chilena como asistente, y los tiempos de la selección son difíciles, son complicados, y al fin y al cabo esa historia que uno tiene, esa cultura futbolística, siempre termina pesando más. Los equipos del Pacífico tienen una y nosotros los rioplatenses tenemos otra, y yo creo que esto
siempre va a pesar en el juego colectivo de los equipos, no creo que se expresen de otra manera. Pero bueno, él creía en eso, y creo que es lo que la opinión pública, sobre todo en Uruguay, no ha entendido, que él creía en esa manera, y esa fue la que él llevó adelante, y que además con muy buenos resultados, que es lo positivo de todo, ¿no? No sé si, pregunta un poco cruda, y permíteme que te la haga así directa. Vosotros sois así, sois también directos, así que la vas a encajar seguro bien, Seba, pero a mí es una figura que me fascina, la del maestro Tavares, por eso le estoy dedicando a miles de kilómetros una portada del podcast esta semana, pero no sé si, dadas las limitaciones que tenían en lo físico ya, no era mejor que se hubiera hecho una transición diferente, que se le hubiera dado un cargo de manager general, después de lo que pasó en el Mundial de Rusia, esa eliminación con Portugal. Luego hay un problema en la federación, en la directiva de la federación. No era el momento de decir, ostras, igual es mejor un cargo de director deportivo, de ir generando una transición que pueda ser buena para todos. Esto dicho cuando ya se le ha destituido es muy fácil de decir, pero no sé si en algún momento tú lo llegaste a pensar, por ejemplo. Sí, yo te entiendo perfecto. Eso para mí habla muy, muy claro el poco liderazgo que tiene la federación. Hoy fueron despedidos porque realmente daban todas las circunstancias para que el mundo entendiera. Después de Rusia seguramente hubiera sido muy difícil, y la figura de él es muy grande como para enfrentarse a una situación así. Él creo que quiere ser entrenador, quizás soy un atrevido en decirlo, pero yo creo que él se va a morir siendo entrenador. No sé si quiere ser otra cosa. Y si entre vos y yo, Bruno, yo lo que te puedo decir es que los riesgos que él tomó fueron mucho más grandes que lo que puede haber tomado cualquiera, porque él se puede haber ido en la gloria. Claro. Pero él enfrentó los cambios de generaciones, introducir futbolistas jóvenes, conseguir consecutivamente ir a los mundiales, un montón de riesgos que él podía haberse ido como el ídolo máximo de la selección y no irse en esta situación. Ya te vuelvo a repetir, creo que es notorio la falta de liderazgo en la federación, porque nadie le pone un revólver a nadie para renovarlo y para hacer un contrato por 4 años, y que si ellos entendían que sus capacidades no estaban, o como hoy argumentaron que necesitan otra juventud, otra energía, no me imagino que la hayan encontrado o la hayan visto 2-3 años después del 2018. Oscar ya estaba en una edad hace 3 años, y uno no cambia tanto en 2, en 3. Yo creo que claro, hoy se resolvió por lo más fácil, lastimosamente, porque yo creo que con todos estos años él se merecía, la federación también se merecía terminar el vínculo, corriendo el riesgo de que deportivamente nos podía ir mal, pero nadie asegura que el nuevo entrenador vaya a solventar esta situación, y Oscar ya ha demostrado con creces que sí las ha solventado. O sea que si uno desde el punto de vista analítico lo piensa, era mejor estar con él que con otro. Seba, te cierro ya con esta y te dejamos tranquilo, que tenéis trabajo como siempre, pero le preguntábamos antes a Jorge Señorans, al autor del libro, de la biografía de Tavares, por la mejora, el grado de importancia que ha tenido el maestro de mejora en futbolistas como Bentancur, Valverde y compañía, este tipo de jugadores a los que han seguido desde categorías inferiores de la selección charrúa, de tu generación, de los Luis Suárez, Cavani y compañía. ¿Qué importancia tuvo el maestro en que se acabaran algunos de ellos convirtiendo en superestrellas del mundo del fútbol? Creo que ha sido un gran compañero de ruta. Es ese padre futbolístico que seguramente ellos hayan encontrado. Lo de Luis es mucho más notorio porque ha pasado por dificultades enormes. No olvidemos que el maestro renunció a un cargo en FIFA porque entendió que aquella decisión éticamente él no la compartía y nunca iba a ser parte de algo en lo cual él no está realmente sumergido en una decisión, y eso como futbolista es de agradecer y muchísimo, porque en el mundo del fútbol por lo general enfrentarse a una federación tan grande como la FIFA es un peso enorme. Él además los ha, en esos momentos, tanto a Cavani como a muchos otros, los ha respaldado desde un lugar que un entrenador como él a uno le cree realmente. Entonces yo creo que ha sido un compañero de ruta que ni que hablar. Estos futbolistas tienen sus armas y lo han logrado porque son individuos competitivos, con un talento increíble, pero creo que ha sido el gran compañero de ruta de ellos. Lo han expresado en estos últimos días, lo han expresado siempre,
Y bueno, nada, yo te digo, yo cada vez, estos días me lo he tomado ni siquiera casi para pensar un poco en él, porque sí ha generado un antes y un después, no en todos nosotros, en el fútbol en general y en la sociedad uruguaya también. Él ha sido un ejemplo de lo mejor que nosotros queremos ser, no de lo que somos, sino de lo que queremos ser. Pues me quedo con esa frase. Bueno, con muchas de las que nos ha dicho Seba Guren, siempre es un placer charlar con él, y más en una situación así en la que queríamos poner en el lugar que merece la figura del maestro Tavares. Seba, te agradecemos que hayas sacado este ratito para charlar con nosotros y os deseamos suerte también con Chile, con la selección dirigida por Martín Lasarte en la que estás como asistente, que os vaya todo muy bien y hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un placer como siempre. Un abrazo a todos. Hemos querido rendir un homenaje a la figura de Óscar Washington Tavares en esta portada de Play Football. Tavares, la lección para siempre. Seguimos con más contenidos, vamos con la Champions, que se viene la quinta jornada, una jornada decisiva. Play Fútbol en cadenaser.com. Semana clave en la Champions, quinta jornada. Ya muchos equipos van a ver cómo obtienen billete de cara a la siguiente fase. Algunos lo tienen ya, pero va a ser una semana muy decisiva y muy importante. Me escucha ya José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Con muchas ganas de hablar de Champions, también de cositas interesantes de lo que ha ocurrido este fin de semana. Si te parece, vamos grupo por grupo con los equipos gordos que se la juegan. Y si empezamos por ese grupo A, hay un Manchester City, Paris Saint-Germain, después del último pinchazo del PSG, precisamente también en Copa de Europa ante el Leipzig, le arrebató el City la primera plaza de grupo. Manchester City es primero con 9, el Paris Saint-Germain es segundo con 8. Ya parece bastante claro, David, que si no pasa nada raro, si el Brujas no se pone muy gallito, lo normal es que se jueguen las dos plazas, el City y el Paris Saint-Germain. Pero bueno, va a ser bastante, va a tener bastante morbo, yo creo, quien quede primero, porque ya el año pasado se enfrentaron en semifinales. Es el duelo entre los ricos, entre los más ricos de Europa, así que bastante morbo en ese Guardiola contra Pochettino. Sí, la verdad que es un partido que solamente por lo que desprende ya la grandeza de clubes que están generando muchísima expectación, y además que se lo están ganando esa expectación porque cada vez van a más y evidentemente aglutinan estrellas y representan hoy en día la nueva billetera de Europa, y este tipo de detalles que nos sacarían un poco de lo deportivo en sí, en lo meramente que pueda ocurrir en el césped. De verdad es un espectáculo tremendo. Yo creo que el grupo está bastante decidido. El Brujas en algún momento ha llegado a competir muy bien, empezó tremendamente bien, pero al final es real que se le ven las costuras, con lo cual creo que lo único que va a haber en juego verdaderamente es liderato del grupo. Lo que pasa que no es una cosa menor, y además teniendo en cuenta la rivalidad de alguna manera que está creciendo también entre estas dos, iba a decir entre estos dos equipos, pero me quedaría muy corto, entre estas dos auténticas empresas que miran mucho más allá. Cada uno representa de alguna manera algún país, cada uno representa una manera también de enfocarlo, la capacidad financiera en base a diferentes contextos que tienen cada uno en su campeonato, en su manera de entender el fútbol. Desde luego que hay una rivalidad creciente. La pena es que no va a estar De Bruyne. Vamos a ver cómo encaja también las cuestiones de ataques de Paris Saint-Germain, que me parece que es ahora mismo lo único que no acaba de encajar, a ver de qué manera es capaz de hacer con ese tridente y con todo lo que pueda aglutinar jugadores por detrás para liberarlos al máximo. Creo que es lo que le falta ahora mismo a Paris Saint-Germain, así que una gran prueba para ver en qué momento están los dos. Yo ahora mismo sí que veo al City con la cabeza bastante más clara sobre lo que quiere y hacia dónde quiere ir, que desde luego cuando estás teniendo en cuenta lo que tienes de frente, desde luego no parece poco.
el Paris Saint-Germain ganó por 3-1 al Nantes, marcó Messi su primer gol en Liga francesa, ya había marcado 3 en Champions, el gol de Messi es un golazo, y ayer ganó también el Manchester City al Everton, un partido que estuvimos ambos comentando, victoria por 3-0, no sé si compartes, pero a mí cada vez me gusta más Cole Palmer, este chaval que hizo ayer de falso 9, bueno, no tuvo su partido más brillante, pero a mí me deja muy buenas sensaciones porque es que prácticamente todo lo que hace es con veneno, es con un sentido, una intención de hacer bastante daño al rival. Cada vez me gusta más este chaval, ¿eh? Dice Guardiola que habían renovado justamente antes de confiar en él definitivamente, precisamente para demostrarle que le tenían ganas de apostar por él. Yo siempre digo lo mismo, cuando Guardiola llegó al City le pidieron 3 cosas y una de ellas, más allá de lo que sea ganar títulos, de darle una imagen al equipo, la tercera era poder subir jugadores de la cantera y que estuvieran de manera ya evidente formando parte del primer equipo y que fueran ya jugadores que pudieran entrar en cualquier momento de titular. Bueno, creo que el único que lo ha logrado ha sido Foden, seguramente se le descarriló la cuestión de Sancho en su momento al principio, fíjate dónde ha acabado después, pero Palmer tiene muy buena pinta. A mí me gusta sobre todo porque de repente ha aparecido casi de la nada, y en un equipo que tiene tantísima capacidad ofensiva, seguramente está aprovechando ese momento de duda que hay por la ausencia de un 9, evidentemente al no haber llegado Kane, pues esto se ha generado un contexto en el que algunos los tenían que aprovechar, la ausencia también de Ferran en ese sentido le está abriendo el camino, y como me da la sensación, o por lo menos eso es lo que se atisba en los últimos tiempos, que Sterling, de Jesús, Mahrez, el que sea, no acaba de cerrar de todas lo que pretende Guardiola, el hecho de jugar sin 9, el que mejor rendimiento le está dando precisamente Foden, así que creo que intenta un poco clonarlo, lo tiró a Foden a una banda. Palmer me parece que sobre todo por su gran disparo, por casi Bruno me parece un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque de esa zona también, sí. Es como un polivalente de esa zona, un comodín que igual te puede jugar de extremo, de llegador. A mí, y le he visto solo 2 partidos, no miento, 2 partidos con el filial, porque cuando le vi que debutaba me interesé por algunos chicos del City, le he visto 2 partidos con divisiones inferiores, y en los 2 jugó de enganche, pero enganche no del último pase, sino más de llegador, con lo cual me parece que es su origen o donde más cómodo se siente es ahí. Estamos de acuerdo, yo creo que ahí como segundo interior, el interior más liberado en el 4-3-3 de Guardiola seguramente es su mejor posición, aunque insisto, a mí me gustó mucho en esa posición de falso 9 en el día de ayer, en esa victoria por 3-0. El grupo B está bastante caliente, el Liverpool ya es primero, pase lo que pase, porque tiene 12 puntos, el Oporto podría llegar hasta 11 porque tiene 5, el Oporto es segundo con 5 puntos y el Atlético tercero con 4. Hay un Atlético Milan y el Liverpool se va a enfrentar al Porto. Claro, viendo los rivales, viendo que el Milan, depende sí o sí de este partido para entrar en competición europea, para al menos pelear por estar ya sea en Champions o en Europa League, David, podríamos pensar que no es el peor rival posible para el Atlético, pero claro, es que el Liverpool lo tiene tan hecho y es tan exigente en la Premier que lo normal es que jueguen pues los Minamino, Oxlade-Chamberlain, gente que habitualmente no es titular y que dé algunos descansos a gente que se está chupando todos los minutos de la temporada en el Liverpool, David. Sí, es que además vienen con un montón de bajas. No tengo aquí ahora mismo la lista, pero ayer estuve comentando el partido del Liverpool y las sensaciones era que le faltaban 5 o 6 jugadores de los que verdaderamente podrían haber llegado a ser titular sin ninguna duda. Es decir, está hilando muy fino, seguramente por esa capacidad que está teniendo de mantener a todos mentalmente competitivos, muy, muy ambicioso este equipo. Como creo que funciona más por lo enérgico, por lo caracterial, por esa personalidad, creo que ahí es donde se le ve que el Liverpool ahora mismo está sobre una lona desde el punto de vista de la plantilla. Está cogida con alfileres, está aguantando como pueda porque los 3 de arriba las enchufan y si falta alguno de ellos aparece otro y por ahí lo están sacando adelante, pero se le rompe a algún jugador dentro del campo, ahí ya tiene dudas. Los jóvenes que estaban para dar el salto, ya sabemos que algunos de ellos han lesionado, algunos de gravedad, otros tienen molestias, es decir, están muy cogidos de alfileres. Por eso creo que va a rotar Jürgen Klopp seguro, y creo que lo único que le puede llevar a peligro, pese a todo, al Porto, Bruno, es que juegan en casa y Anfield no perdona este tipo de noches y finalmente el equipo Ren no sabe cortar, tiene la mecha muy corta, se enciende casi sin mecha y evidentemente es un equipo que lo lleva el entusiasmo introducido por sí mismo, y por ahí me parece que puede tener pese a todo una noche complicada el Porto asistiendo a Anfield, pero si no, deberíamos pensar que es el día para poder sacar algo
algo que evidentemente no favorecería para nada al Atlético de Madrid, que tiene que ganar sí o sí al Milan, que tiene que demostrar además que se está levantando, porque los dos últimos varapalos en Champions le han dejado casi en la lona también, y desde luego que va a dejar una noche, va a dejar una semana tremenda tanto en el Wanda como en Anfield, pero me da la sensación de que el Porto tiene todavía algo que decir, Bruno. Tengo esa sensación porque es un equipo que va creciendo mucho en Champions, verdaderamente siempre compite, y bueno, me alegro simplemente que Liverpool vaya con la línea fija, porque ya lo comentamos aquí al principio de temporada, y con esto me tiro un poco agradecimiento a mí mismo, que comentamos que Liverpool era un equipo tan hecho que es imposible no considerarle candidato, porque es que sabe todo a qué juega, lleva 6 años ya casi, Klopp. Sí. Veremos, porque el Milan no llega en su mejor momento, viene de perder por 4-3 contra la Fiorentina, ha tenido algunas bajas importantes, en defensa muchas bajas, así que bueno, me parece que no es el peor rival, o en el peor momento el rival que tiene el Atlético de Madrid. En el grupo C tenemos al Ajax ya clasificado con 12 puntos, claro, se van a jugar la segunda plaza el Borussia Dortmund y el Sporting Club de Portugal, y sin Haaland, que sigue lesionado, pero un Borussia de Dortmund que ganó su partido el fin de semana y que se pone a tan solo un punto del Bayern de Múnich, del líder de la Bundesliga. No sé qué me dices del Madrid. Tiene rival al Sheriff, viajan hasta Transnistria en el día de hoy, y bueno, va a ser un partido que puede acabar de dar la tranquilidad total, me parece, al equipo de Ancelotti, en un buen momento de la temporada para el Madrid, creo, David. Sí, yo creo que lo tiene evidentemente de cara. Es el típico partido en el que no tienes nada que ganar y muchísimo que perder, pero también en este caso, por cómo se puso el grupo, pues de repente se convierte en un partido en el que sí que es interesante y que tienes que estar con la cabeza muy limpia, que tienes que estar muy concentrado. Seguramente va a ser un partido un poco tibio al principio, en el que le costará ir con un cincel poquito a poco haciendo daño, tirando el muro que creo que de inicio va a poner el Sheriff. No creo que tarde mucho en salirse, porque es otro de los que no entiende el fútbol sin rápidamente saltarse cualquier planteamiento que no sea ir a buscar al rival. Le ha dado igual, no creo que vaya a cambiar demasiado en esto el Sheriff, jugando en casa sin ninguna duda el partido más importante de su historia, porque es cierto que va a recibir ha recibido al Inter, que va a tener que recibir al Shakhtar, o que ya jugó con ellos, mejor dicho, pero la sensación es que evidentemente recibirá al Madrid. Es algo absolutamente grandioso para un equipo de una ciudad que ni existe, de un país que prácticamente no existe para ellos, y desde luego estar en este tipo de noches representa mucho más de lo competitivo, porque de alguna manera es ponerse en el mapa de verdad, y de alguna manera es decir, estamos aquí, así que para ellos es, digamos, la última bala, creo, porque también digo, al igual que pienso eso del Real Madrid, si el Sheriff quiere definitivamente golpear en la Champions y meterse en la siguiente fase, seguir soñando, que me parece increíble que esté diciendo esta frase, ya de por sí eso habla de la grandeza de lo que está logrando. Si lo quiere llevar al siguiente nivel, de verdad al Madrid le tiene que meter mano, porque si no, verdaderamente el Inter ya va a depender de sí mismo y por ahí se le complicaría muchísimo más. Pero es un partido de los que el Madrid va a tener que estar muy concentrado, porque tiene muchísimo que perder y poco que ganar. Lo que pasa es que es cierto que ahora mismo sí que está en la línea que te parece, da por pensar que está empezando a encasillar todo muy bien Ancelotti, y a partir de ahí el equipo crece. En el grupo E, Bayern 12 puntos, ya está clasificado, el Barça con 6, Benfica tercero con 4, cierra Dinamo de Kiev con 1. Barça-Benfica absolutamente clave, segundo partido con Xavi en el banquillo, con bajas porque los jugadores más importantes de la parte de arriba no van a estar, ni Ansu ni Dembélé, en principio no llegan al partido si no pasa nada muy raro, Ansu seguro y Dembélé parece que tampoco. No es la mejor previa, no es la mejor carta de presentación, le costó además muchísimo al Barça superar al Español. Bueno, es que al final yo creo que va a sufrir muchísimo si es que se acaba clasificando el Barcelona, que sí o sí es casi una final este partido, David. Sí, para mí es el partido de la semana. Si lo enfocamos desde el punto de vista de los españoles, me parece que es el partido clave. Además es en casa, es algo que hace bastante daño, pero que al mismo tiempo le puede dar justo el punto de energía que haga que la gente se enchufe de nuevo a la Champions, seguramente después de los mal sabores que le está dejando esta temporada. Y definitivamente, por más que pensemos que en la Liga el Barça evidentemente va a dar un paso adelante, yo creo que en base a la regularidad que vaya encontrando en las próximas semanas, seguramente esa línea de
encontrarse de nuevo con resultados positivos y con una nueva brújula esperanzadora, creo que eso en Liga se va a notar en no demasiado tiempo. Pero es que en Champions no tienes tiempo. En Champions, según se ha puesto la situación, o reacciona ya mismo este mismo partido o se va a quedar fuera. Y verdaderamente, si hablamos de lo que representa estar en Champions, de lo que representa económicamente, sabemos cómo están ahora los bolsillos del Barça justamente, desde luego que quedarse fuera de Champions sería un problema. ¿Qué pasa? Que tiene seguramente al Benfica, me atrevo a decir, el mejor de los últimos 3-4 años. Desde que salió campeón por última vez, desde luego. Es un equipo que además viene de rotar incluso un poco porque esta semana ha tenido Copa, ha goleado 4-1 a Paso Ferreira, insisto, rotando a algunos jugadores, incluso ha entrado en final sacando a muchos de ellos. Venía de ganar además a uno de los rivales potentes de la Liga Portuguesa antes del parón, al Sporting de Braga, que le metió 6. Es cierto que seguramente el partido del Bayern, el último que perdió en Champions, le ha debilitado porque recibió 5, pero si uno le analiza bien ese partido, hay tramos, incluso los primeros 20-25 minutos de partido, en el que le hizo daño al Bayern y en el que de verdad se fue cara a cara. Yo creo que no va a ser tan cara a cara, creo que va a ser más cauteloso, porque cuanto más tienes que ganar, creo que este Benfica también sabe que tiene mucho que perder. Pero es la noche para ellos también. Si ficharon a Jordi Jesús es para que dé el salto en este tipo de noches, y es un equipo un poco reactivo en ese sentido, así que yo creo que puede ser el partido de la semana. Sin ninguna duda es uno de los que más ganas hay de ver. Me queda un minutito y medio para cada uno de los rivales de Villarreal y Sevilla. David, el Manchester United, vaya momento para pillar al United del Villarreal, justo cuando deciden que Solskjaer se queda fuera y ya no es más el técnico del United. Sí, el mejor momento para el Villarreal. Decían Xavi Sidro de Villarreal que se podían haber esperado unos días más. Bueno, iba a dar igual, porque convulso está todo. Las aguas están muy revueltas, lo decíamos desde el principio. Muchos fichajes, pero poca sensación de saber hacia dónde va el proyecto. Nunca hemos sabido a qué jugaba con Solskjaer, tampoco anteriormente con Moyes, tampoco con Van Gaal, tampoco con Mourinho. Desde que se fue Ferguson hay poco que hilar, así que para el United sí que es clave. Para el Villarreal, ojalá y sea capaz de competirle. Creo que Emery está encontrando una línea muy buena, pero le falta un poquito de la pegada arriba. Sin Gerrard se nota mucho la ausencia de gol, Bruno, y en noches clave como esta lo va a necesitar. Y el Wolfsburgo, que viene de empatar a 2 contra el Arminia Bielefeld, rival del Sevilla. David, no sé, a ver, en Mecha yo cada vez, en Mecha el jugador, me parece que ya no es cedido por el City, creo que es el City tiene una opción de recompra, no sé si es opción de recompra o cedido, una de las dos opciones, pero ya me gustó mucho en el Europeo Sub-21, viene de marcar contra el Arminia Bielefeld, Weghorst también marcó. Es verdad que no está siendo un equipo fiable en las últimas semanas, pero bueno, no deja de estar en la parte alta de la clasificación y va a ser un rival, para empezar en lo físico, como siempre, muy, muy duro. Sí, es un equipo físico, es un equipo directo, es un equipo que no importa cómo esté jugando porque se enciende pronto, pero igualmente es un equipo bastante lento en la propuesta que ofrece. A mí no me da demasiadas garantías, es cierto que empezó muy bien, pero rápidamente se disipó, dudamos mucho de Van Bommel, dudamos muchísimo, yo siempre he dudado de Kofel, que me ha parecido que está muy sobrevalorado en el fútbol alemán, pero es cierto que además no está encontrando ni siquiera una ración demasiado buena, ni siquiera teniendo seguramente ese valor defensivo que sí que tuvo los años pasados y que le han llevado, entre otras cosas, a esta Champions. Así que me parece que es un equipo que ahora mismo sí que es buen momento para cogerle. Si aguanta sobre todo el tramo inicial, donde le pueda generar mucha verticalidad y ser un equipo propositivo el Sevilla, yo creo que el Wolfsburg va a hacer lagunas y después se va a hacer largo. Y cierro con lo del Necha, hasta donde yo sé, Bruno le compró por 8 kilos el Wolfsburg y creo que tiene opción de recompra el próximo año en el Manchester City. Pues lo miraré y si hay que corregir antes del final del programa lo hacemos. Repaso hecho, repaso completo a la Champions. Bueno, en el grupo H, Juve 12 puntos, Chelsea 9 y Zenit 3. Así están las cosas. El Malmo ya eliminado con 0 puntos, no puede pasar a la siguiente fase de la Champions. La semana que viene más, David, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo, disfrute de la semana de Champions. Chao, chao.
Nosotros nos vamos, ya sabéis que nos podéis escuchar siempre a través de la plataforma Ser Podcast o también a la plataforma de audio que más os mole. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos también en iVoox y nos podéis dejar ahí también las preguntas que consideréis. Volveremos también el jueves por la mañana con el post de la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions. Pero nos vamos siempre con un audio. Esta semana se va a cumplir, desgraciadamente, un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y qué mejor que escuchar a Eduardo Galeano hablando de Maradona para cerrar este Play Fútbol. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína. Excitoína. Me parece que hay que apuntárselo. Nosotros nos vamos. Más Play Fútbol el jueves con ese post de la Champions y también el lunes que viene con el episodio normal de la semana que viene de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can carry it with you if you want to survive. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.